para ayudar, para orientar y también para corregir. ¿No es cierto, hermanos? Porque los hijos necesitan corrección igualmente. Entonces, que haga suya la crisis de sus hijos, sea cual sea la crisis que los hijos están pasando, el papá la tiene que sentir. El papá tiene que sentir que ese dolor de su hijo, eso que está inquietando a su hijo, eso que lo tiene a su hijo mal, es suyo propio igualmente, porque se trata de su hijo. Y esto fue lo que pasó con este hombre. Mire los versículos del 46 al 47, por favor. Del 46 al 47 dicen así. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Dice un oficial del rey. No conocemos su nombre, no conocemos el rango que tenía, pero pertenecía prácticamente, es lo más probable, a la corte del rey. Era de la realeza, era un hombre importante, era alguien muy, muy importante. Ahora, por lo que se ve más adelante, si no me equivoco, es en el versículo 48, lo más probable es que era un israelita, ¿ok? Era un judío, ¿ok? Dice el 47, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, o sea, del sur del país al norte del país prácticamente, de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Fíjese bien, era una crisis tremenda. Era algo terrible. El hijo estaba enfermo, a punto de morir. Y cuando dice el hijo aquí, en el griego dice hijito, ¿ok? Su hijo, pero el Señor Jesucristo, cuando lo manda de regreso, le habla de su hijo y lo trata como adulto ya, ¿ok? Pero él dice que cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él. Judea estaba, en Galilea estaba de Capernaum, de donde prácticamente venía este hombre, a unos 25 kilómetros, lo menos. Entonces, 25 kilómetros este hombre caminó y fue a buscar ayuda en el Señor. ¿Por qué? Porque sentía suya la crisis que su hijo estaba pasando. Dice que estaba a punto de morir, y esto es lo que él va y le dice, cuando oyó que había llegado el Señor de Judea a Galilea, él vino y le rogó, no le mandó, le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. En otras palabras, él sentía un gran dolor. Era un padre responsable, muy seguro, porque solo los padres responsables en realidad sienten el dolor de los hijos. Los padres que no les importa la familia, porque hay muchísimos también, esto no les importa en realidad. Por eso abandonan a los hijos, por eso abandonan a la familia, porque no les importó mucho. No, son irresponsables. Así nacieron y no han cambiado. Llegaron adultos y no habían cambiado. Pero este era un hombre piadoso. Este era un hombre que amaba a su familia, este era un hombre que amaba a su hijo. El hijo está enfermo, gravemente, está a punto de morir y él tiene un gran dolor terrible porque su hijo se está muriendo. Nada que podía hacer, era de la corte real, probablemente era rico porque esos eran los que trabajaban en ese tipo de posiciones, pero ni su dinero ni su posición le podía ayudar en este momento. Solo había alguien que le podía ayudar. Probablemente había gastado mucho en médicos. Probablemente él no se había quedado de brazos cruzados, había hecho algo desde muy antes prácticamente, pero el hijo estaba empeorando hasta llegar al que ya estaba prácticamente entrando en agonía, estaba a punto de morir y él decide caminar 25 kilómetros, es todo un día prácticamente, 25 kilómetros se recorría la gente en aquellos tiempos, un día entero, caminando a buen paso. ¿Por qué? Porque sentía suya la crisis que su hijo estaba pasando. Y yo espero que usted se identifique con este hombre, que usted sienta suyo el dolor de sus hijos. Que cuando sus hijos están pasando por una situación difícil, usted sienta ese dolor de sus hijos, esa angustia de sus hijos, ese problema de sus hijos, haga lo suyo y trate de ayudar. Hay que hacer algo por los hijos. ¿Sabe qué? Vale la pena luchar por los hijos, hermanos. Vale mucho la pena. Es lo más importante que nosotros podemos cuidar, que cuidemos a nuestros hijos, que luchemos por nuestros hijos. Y hay que hacer por eso nosotros, el dolor de los hijos, la preocupación de los hijos, porque son nuestros hijos, hermanos. Es algo que Dios nos ha dado, es algo con lo que Dios nos ha bendecido grandemente. Muchas personas también, y muchos hombres no han podido tener hijos. Muchos hombres, por alguna razón. Pero a los que Dios ha bendecido con hijos, nosotros deberíamos de ser diferentes. Nosotros deberíamos de ser buenos padres, estar ahí para cuando los hijos pasen por cierta crisis. Había un centurión, dice la Biblia, igualmente, cuando el Señor Jesucristo estaba en Capernaum, había un centurión romano. Y este hombre, este centurión romano tenía
un criado. Fíjese bien, no era su hijo, era un criado. Pero cuando escuchó que el Señor estaba en Capernaum, el criado estaba paralítico, por alguna razón había quedado paralítico. Cuando este hombre centurión escuchó, un centurión, bueno, era un hombre jefe de una compañía de 100 hombres prácticamente. Cuando él escuchó que el Señor Jesucristo estaba en Capernaum, también decidió caminar, porque hizo suyo el dolor, hizo suya la enfermedad de un criado. Y movido por ese amor que le tenía a su criado, por alguna razón lo amaba tanto, entonces era buen criado probablemente, decidió caminar hasta donde el Señor Jesucristo y llegó y le dijo que por favor sanara a su criado que estaba enfermo, paralítico y que estaba en muy malas condiciones. Y el Señor, ¿sabe lo que le dijo? Yo voy y lo sanaré, yo iré y lo sanaré. Y entonces el centurión le dice, no, Señor, porque en realidad no soy digno de que entre bajo mi techo, pero di la palabra nada más y mi criado sanará. Porque yo también soy hombre de autoridad y tengo bajo mi autoridad ciertos hombres y le digo a este y lo hace, le digo al otro ve y va allá y va, y le digo a otro ven y viene, y así también tú puedes hacer con prácticamente esta enfermedad. Solo la puedes reprender y se va, y asombró al Señor Jesucristo. Pero eso no es lo importante aquí. Aquí lo importante es que este hombre hizo suya la enfermedad de este hombre, de este criado que tenía, hizo suyo el dolor de este criado que tenía, y era solamente su criado, hermanos. Cuanto más un padre necesita hacer suyo el dolor de sus hijos. No hay que ser unos indiferentes al dolor de los hijos, hermanos. No hay que ser unos indiferentes para cuando nuestros hijos están pasando por ciertos problemas y dificultades. Uno tiene que estar ahí. Le voy a decir esto, uno llega a adulto y siempre necesita del consejo sabio de los padres, porque no por nada las canas van saliendo. Uno conoce más que ellos, uno sabe más que ellos. Y por ahí se escucha el dicho de que cuando tú vas, yo ya vengo de regreso. ¿Sí o no, hermano? Ya la experiencia se va acumulando y por eso es que uno es capaz de ayudar a los hijos. Pero hay que hacer nuestra la crisis de ellos. De lo contrario, nos convertimos en indiferentes y nos convertimos en malos padres en realidad. Un padre que le dice a su hijo simplemente, te metiste a un problema, ves cómo sales tú. No me hables, no me digas nada. No es un buen padre, hermano, créanmelo. Porque un buen padre va a estar ahí. Sí va a corregir, sí va a hacerle saber al hijo que fue su culpa, pero va a estar ahí para él. Porque son nuestros hijos, pues. Entonces, eso es importantísimo. Pero también el padre que los hijos necesitan, dijimos, es uno que sea su pastor personal, que lo corrija de manera sabia y prudente. Porque necesitan los hijos corrección cuando están pequeños, ¿sí o no? Y aún de adultos, hermanos, necesitamos cierta corrección. Y los padres tienen esa responsabilidad. Es su responsabilidad. No es un derecho nada más. Es una responsabilidad que todo padre tiene de corregir a su hijo. Y esto es importante, hermano, porque ¿sabe qué? Se ve muy mal. Se ve muy feo, si quiere decir así. Que un hijo sea, como le dijera yo, malcriado, que le levante la voz a su mamá, es a quienes más le levantan la voz, a la mamá, y un padre que mire eso, inmediatamente debe de actuar y decir no, y corregir, porque es la mamá, hermanos, y usted debe de defender a su esposa, que es la mamá de sus hijos, y aunque no lo sea, aunque por ejemplo en muchos casos hay, pues tal vez hay hijos por ahí, pero no son de él, igual, uno con la autoridad de la responsabilidad de la familia que tiene y del hogar, uno debe decirle, ¿sabes qué? A tu mamá no quiero que le grites así, no quiero que le hables así. Y corregir sabiamente, hermano, porque los hijos necesitan corrección y es bíblico corregir a los hijos. Amén, hermanos, es bíblico. A mí, en cantidad de veces he visto en las tiendas cuando el papá o la mamá le dicen algo al niño que anda inquieto, anda ahí, o que le niega algo, ¿sabe lo que hacen? Se tiran al suelo a gritar y a patear. Y hacen un teatro. Y si lo hacen en la tienda, lo hacen en la casa, y lo hacen en la iglesia, y lo hacen hasta en el palacio del rey, a donde quiera que usted vaya con sus hijos, la misma cosa va a ser. Por eso es que es necesario que con buena actitud y con sabiduría y prudencia nosotros los corrijamos. Y el papá es llamado a eso igualmente. Tiene que pastorear a sus hijos, es parte de la corrección. Igual, a nosotros nos puede corregir Dios porque es nuestro Padre Celestial. Entonces nosotros también corregir de manera sabia y prudente. Busque, no pierda el pasaje, pero busque por favor Efesios 6. Efesios capítulo 6.
Y mire el versículo 4, por favor. Efesios 6, versículo 4. ¿Ok? Del 1 al 3 lo dijo Josías, creo. ¿Verdad? Nosotros vamos a leer el 4. Dice así: y vosotros, padres, directamente a los padres, a ti que eres papá, a mí que soy papá, a él que es papá, a todo aquel hombre que pertenece a la iglesia y que es papá, le habla a Dios directamente con este versículo. Y dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Es decir, no los ataques tanto, no los hagas acorralar tanto, no trates de estar siempre, es decir, hasta el punto de hacerlo enojar, de hacerlo que se desespere. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Dice, sino criadlos en disciplina y amonestación disciplina y amonestación. Es importante que nosotros siempre corrijamos a los hijos. De vez en cuando no van a actuar de manera adecuada, es momento de corregir. Mire, cuando los niños son educados, cuando los niños hacen caso, cuando los niños le prestan atención a lo que uno les está diciendo, son lindos, de veras se lo digo, son lindos niños. Pero a mí no me gusta un niño que le digo, no, por ahí no te salgas, y qué le importa, se sale por ahí. No me escuchó. No me escucha a mí, no escucha a su papá, no escucha a su mamá, no escucha a nadie. Esa es la gran verdad. Pero ¿quién tiene la responsabilidad de eso? ¿Quién es el que ha permitido que los niños sean así de malcriados y maleducados? ¿Quiénes? Solamente hay dos personas responsables de eso. Son papá y mamá, y mayormente el papá. Porque eso quiere decir que se ha desligado de ellos de tal manera que no los ha corregido. Los ha visto, no ha dicho nada. Y por eso es que los hijos hoy en día se levantan contra la mamá con unas voces que parece que quién sabe qué, hermano. Están a punto de pegarle a la mamá, créame. Es más, por ahí se habla de un video de alguien de la realeza en España que estaba tratando de corregir a su hijo, de la realeza, ¿ok? Del príncipe, el hijo del príncipe. Y el niño le puso, como lo estaba regañando la mamá, le puso la mano en la boca, que no le dijera nada. Estamos hablando de los reyes, hermanos, cuanto más la gente común. Y esto es lo que hoy en día se ve tan común, que es como si los hijos tienen derecho a hacer todo desastre, a hacer de todo, y que nadie les diga nada. Es terrible cómo estamos viviendo, hermanos. Y todavía nos quejamos de que la sociedad está patas arriba, como dicen vulgarmente, y nosotros mismos tenemos las culpas porque no hemos educado adecuadamente a nuestros hijos. Y aquí dice, hermanos, que hay que criarlos en amonestación y disciplina de él, o sea, responsablemente. Si queremos hijos piadosos en el futuro, hombres y mujeres que amen a Dios, que sean ejemplo para otros, desde temprano hay que corregirlos. ¿Sabe qué? Desde temprano. ¿Cuánto temprano es? Desde el primer año, hermano. Desde el primer año. No, que está muy chiquito, que cuando tenga 5 ya es muy tarde. Y cuando tenga 5 vas a decir lo mismo, es que está pequeño todavía. Cuando tenga 8, y cuando tenga 8 vas a decir lo mismo total, nunca lo vas a educar, nunca. Y los hijos se criaron así. Pero papá y mamá cristianos que aman a Dios tienen que ser responsables, hermanos. Y es su responsabilidad, es nuestra responsabilidad criar buenos hijos. Amén, hermanos. Amén. A ellos no les gusta que se les corrija, a ellos no les gusta que se les discipline, no les gusta, pero es necesario, es necesario. Es como la disciplina del Señor, no nos gusta, está escrito, no nos gusta, pero es necesaria. Y es prácticamente una evidencia de que somos hijos de Dios. Así también los hijos. Es evidencia de que es hijo de papá cuando recibe la adecuada corrección. Amén, hermanos. Es necesario, créalo, es necesario. Bien, los hijos necesitan un padre que sea para ellos su pastor personal, que haga suya la crisis por la que los hijos están pasando, en realidad, pero también que los corrija sabia y adecuadamente, que los oriente, que los motive, que los guíe por el camino bueno, por el camino ideal, por el camino adecuado, porque Él ama a esos hijos y Él quiere que sus hijos sean buenos hombres. Pero si no los educamos, entonces va a estar un poquito difícil. Porque si no los educamos nosotros, allá el mundo los va a educar a su manera, en realidad. Y eso es terrible.
También, hermanos, el padre que los hijos necesitan es uno que promueva en ellos buena salud espiritual, que también les hable de las cosas espirituales. Lo material, la educación, todo eso es bien, todo eso es excelente. Un padre que motiva a su hijo a que estudie y a que estudie y que le eche ganas al estudio y que sea alguien, pues, probablemente un profesional en el futuro, es hermoso, eso es bueno, pero que no se olvide también de las cosas espirituales, enseñarle a ellos las cosas espirituales, que promueva en ellos buena salud espiritual, que por ellos, por ejemplo, que sea persistente en oración y en ruego. Que sus hijos lo miren a usted, que usted ora por ellos. Ore usted con ellos también igualmente, como papá. Pero que sus hijos noten que usted eleva oraciones a Dios por ellos y por otras personas. Que lo miren que usted hace eso. Que lo miren que usted le pone interés también a las cosas espirituales. Que lo miren que usted tiene su vista puesta en las cosas de arriba y no solamente las de la tierra. Todo eso es importante, es mucho más importante que cualquier cosa, hermano, en realidad. Y el papá tiene esa responsabilidad. Por eso se le llama bíblicamente el sacerdote del hogar. ¿Qué es lo que hacía un sacerdote en la antigüedad en el pueblo judío? Orientar espiritualmente al pueblo. Así también el papá tiene la responsabilidad de orientar espiritualmente a sus hijos, que por ello sea persistente en oración y en ruego. No nomás un día orar por ellos, no, todo el tiempo. Miren los versículos 48 al 49 de Juan 4. 48 y 49, ¿lo tienen? Bien, dicen así el 48 hasta el 49. Entonces Jesús le dijo, una vez que este hombre le dice que pues le ruega que descienda con él y que sane a su hijo, que estaba a punto de morir, entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Es como una afrenta, como una reprensión. Los galileos eran así en realidad. Ellos querían ver cosas excepcionales, cosas grandes, y el Señor lo sabía. Por eso le dice, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Pero mire el hombre, en el 49, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera, desciende. Es decir, no le dijo, te vine a pedir un favor, no vine a que me regañaras, no vine a que me afrentaras, vine a pedirte un favor, que vayas con mi hijo a que lo sanes. No, aceptó la afrenta, él sabía, él como Galileo a lo mejor se sentía que también era así, pero él siguió en su lucha. Él quería que el Señor Jesucristo fuera en realidad a su casa y sanase a su hijo. Tenía fe, no tenía una gran fe como la del centurión romano que le dijo, di la palabra nada más y mi siervo se va a sanar. Di la palabra nada más y mi criado sanará. No era ese tipo de fe, pero tampoco era la fe tan pequeña como el hombre que intercedía por su hijo endemoniado que le dijo, creo Señor, sé propicio a mi fe, ayúdame en mi incredulidad. No, era una fe no grande, pero no muy pequeña tampoco, pero tenía fe. Por eso le dije en el 49, el oficial del rey, desciende antes que mi hijo muera, Señor, apúrate. Es decir, persistente. No se enojó por lo que el Señor le dijo, no se molestó, no se enfadó, siguió en su lucha. Señor, por favor, desciende. Mi hijo se está muriendo, desciende. Y es lo que uno tiene que hacer también igual, hermanos, ser persistente con los hijos, ser persistente en consejos con ellos, ser persistente en ser ejemplo de ellos, ser persistente en orar por ellos, ser persistente en motivarlos igualmente. Los hijos necesitan mucha motivación ocasionalmente, hermanos. Pasamos por una edad, cuando somos chamacos, pasamos por una edad que necesitamos que se nos esté empujando en realidad, que se nos esté motivando en realidad. Los hijos necesitan eso. Y el papá tiene que ser persistente en eso. Estudie, mi hijo. Trabaje, mi hijo. Aprenda esto, aprenda lo otro. Porque él quiere un hombre piadoso que se desarrolle en su hijo. Y solamente así se puede lograr. Pero uno tiene que ser persistente, así como este hombre. Había una mujer allá en la región de Sidón. Una vez que el Señor Jesucristo se dio como un retiro con sus 12 discípulos, salió de la frontera de Israel y se fue un poquito más allá, en una región gentil, porque él quería pasar tiempo probablemente con sus apóstoles y quería un cierto descanso, pero no pudo descansar porque el Señor Jesucristo donde iba era reconocido y se corría la voz.
De repente sale una mujer y le ruega y le dice que por favor le sane a su hija que está siendo atormentada por un demonio. Y el Señor le dice, la ignora por un tiempo, la ignora y esta le grita, le persiste, Señor, hijo de David, por favor, sana a mi hija que está siendo atormentada por un demonio. El Señor la ignora. Y sus apóstoles le dicen, Señor, mándala, porque no, como diciendo, nos estorba ya, viene dando gritos. Y entonces el Señor se voltea y le dice a ella, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Y ella sigue. Entonces viene el Señor Jesucristo y la trata mal. Y le dice, no está bien echar la comida de los hijos a los perrillos. Fíjese bien. Cualquiera se hubiera enojado, hermano. Cualquiera se hubiera ofendido. Pero no una persona que está persistiendo por el favor del Señor hacia su hijo o hacia su hija. Entonces ella le dice, sí, Señor, es verdad. Pero aún los perrillos se alimentan de lo que cae de la mesa de los hijos. Y con esto lo impresionó. Y entonces el Señor dijo, oh mujer, grande es tu fe. Y como has creído, así sea. Y en ese momento, el demonio salió de su hija. Cuando ella llegó a su casa, la hija, enseña la Biblia que la hija descansaba ya, sin ese tormento. Pero vemos a una mujer persistiendo, hermanos, persistiendo por su hija. Y así tenemos que ser los padres también, persistir, hermanos, persistir, ser tenaces por el bien de nuestros hijos. No nomás porque están enfermos, no, por otras razones también. Por educarlos bien, por enseñarles bien, porque se desarrolla en ellos un espíritu de querer ser buenos hombres. Pero hay que ser persistentes. Y también, hermanos, cuando uno promueve en ellos buena salud, eso significa que el padre tiene que ser ejemplo, que él vive por fe y que da crédito a Cristo. Eso es importante. Un hijo tiene que ver que su papá vive por fe y que le da crédito al Señor, que le da crédito a Dios, siempre. Que se mueve por fe y que le da crédito a Dios. Mira el 50 al 54 para terminar. Dice el 50. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. ¿Y qué hizo el hombre? Creyó. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Fíjese bien, su fe era a media fe. Él quería que el Señor fuera. Señor, desciende que mi hijo se está muriendo. Pero el Señor le dice, ve, como diciendo, vete a casa, hombre, tu hijo vive. ¿Okay? Él creyó eso. Lo creyó y se fue. Es decir, creyó de verdad lo que el Señor Jesucristo le había dicho. Él creyó. Si me dice que mi hijo vive, vive. Entonces se fue. Eso es fe igualmente. Y nosotros tenemos que ser así, hermanos. Tenemos que tener fe en que nuestros hijos van a ser buenos hijos. Por allá el otro día, y con todo respeto lo digo, y se me hizo chistoso a mí, el hermano de Isabel le llamó y no sé, creo que Isabel estaba diciendo que sus hijos eran buenos muchachos, pues, y que ella los había visto una vez que fue allá, que estaban buenos muchachos, que eran buenos muchachos, que eran bien portados, etcétera. Y entonces, ¿sabe lo que le dijo él? ¿Y vos? Así hablan ellos. ¿Y vos crees que estos hijos, que estos muchachos van a ser buenos? ¿Vos crees que van a ser buenos? Imagínense. ¿Crees que van a ser buenos? Está diciendo su papá. ¿Crees que van a ser buenos estos muchachos? ¿Usted cree que sus hijos van a ser buenos? ¿Sí o no, hermano? Por fe, claro que sí. Vamos a tener buenos hijos, buenas hijas. Hombres y mujeres que sigan al Señor, hombres y mujeres que sean de bendición en la escuela, hombres y mujeres que sean de bendición en el trabajo, hombres y mujeres que sean de bendición en la familia, hombres y mujeres que sean de bendición en la iglesia. Buenos muchachos. Pero sí se puede, hermano, claro que sí, pero uno tiene que tener esa fe y darle crédito a Dios, de que Dios lo va a hacer igualmente. Sigamos, el 50 Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y él creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive. La misma frase. El Señor lo envió a casa y le dijo, tu hijo vive. Luego vienen los siervos de este hombre a su encuentro, es decir, ellos miraron la recuperación inmediata, total del hijo de este hombre. Lo ven que se levantó probablemente, a lo mejor pidió de comer,
a lo mejor lo miraron ya totalmente diferente, totalmente aliviado. Ahora, fíjense en el poder del Señor Jesucristo. No dijo, yo te reprendo enfermedad, como los maravillosos apóstoles o qué sé yo de ahora, sanadores. Yo reprendo esto. No, simplemente en su voluntad. Lo que había decidido su voluntad, lo habló y le dijo al hombre, ve, tu hijo vive. Nada más. Eso era lo único que tenía que hacer. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Fíjese, entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Este hombre, la Biblia enseña que creyó lo que el Señor Jesucristo le dijo, ¿verdad? Creyó. Él lo más probable es que miró la hora, a qué hora le dijo, y se puso en marcha, se puso en camino. Antes de llegar a su casa, lógicamente, a la hora que el Señor le dijo que su hijo vivía, a esa hora él se sanó. Los siervos de él, miren que todo cambió y no se esperan. Este tenía que haber sido un muchacho bien querido en realidad. No se esperan a que el hombre llegue, le vienen a encontrar para darle la buena noticia de que el hijo vive y le dicen eso prácticamente. Tu hijo vive y él pregunta a qué hora le empezó a mejorar y le dijeron ayer a las 7. Es como si él comprobó, a esa hora me dijo el Señor que vivía, él lo sanó. Y el padre entonces entendió, dice el 53, que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y mire lo que pasó, algo increíble. Y creyó él con toda su casa. La fe que él había ejercitado era la fe de la obra en Jesús hacia una enfermedad que estaba sanando a su hijo. Esa era la fe que tenía. Pero ahora, movido por ese hecho, ahora viene la otra fe, ahora viene la fe para salvación. Y cree él y cree toda su casa, hermano. ¿No es increíble? Cree él y toda su casa. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él y toda su casa. Lo que significa que toda la familia y los siervos que allí estaban, todo cuanto estaba en su casa, todos creyeron por el testimonio de un hombre, por la fe de un hombre. Igual, nuestros hijos, hermanos. ¿Sabe que nuestros hijos tienen que tener su propia experiencia de salvación con Cristo? ¿Amén? Pero la tiene que promover el papá. Los hijos tienen que ver que su papá es hombre de fe, que su papá es hombre que persiste, que su papá tiene una buena conexión con Dios, tiene una buena relación con su Dios, que no es nomás de palabras, sino de hechos. Se los demuestra. Y va a llegar el momento en que ellos van a crecer y no van a vacilar de tener ese encuentro personal con Cristo. ¿Por qué? Porque han visto a papá. Por eso. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Hermanos, necesitamos ser ese tipo de padres. Necesitamos ser padres que en realidad cumplan con su responsabilidad de criar buenos hijos, de hacer su mejor esfuerzo, su más grande esfuerzo, porque sus hijos sean saludables no solamente físicamente, sino espiritualmente también. Ser padre es una gran bendición de Dios, en realidad. La Biblia enseña que los hijos son bendición de Dios. Esa es la gran verdad. Pero a la misma vez es una gran responsabilidad, hermanos, porque usted está entonces con la responsabilidad de criar buenos hijos y entregar buenas cuentas a Dios, porque el día que Dios nos llame a cuentas, le vamos a dar cuenta de cómo criamos a nuestros hijos en realidad. ¿Qué hicimos? ¿Sabe que después de la salvación, lo mejor que Dios nos ha dado son los hijos? Los hijos. Eso es lo más grande que Dios nos ha dado después de la salvación, los hijos. Y le vamos a dar cuenta a Él de cómo los criamos. Entonces es una gran responsabilidad. No obstante, el padre necesita que los hijos pues aprendan de Él, tiene que modelar para ellos. Y los padres y los hijos que necesitan al padre, tiene que ser un padre que es para ellos su propio pastor, personalmente, los pastorea, Él los cuida, Él quiere lo mejor para ellos y les promueve buena salud espiritual igualmente. Ese es el padre que los hijos necesitan, no el padre que les permite todo, no el padre que prefiere hacer él las cosas por no verle la cara al hijo. No, véale la cara y póngalo, que haga él las cosas. Porque hoy en día, hermanos, de veras, créanme, los hijos ya están grandes, ya pueden ayudar en el hogar, son incapaces de sacar la basura, son incapaces de
de limpiar algo, son incapaces de lavar un plato, son incapaces. Estoy hablando de los hijos varones. Y las hijas mujeres, igual. Son incapaces. Bueno, no pueden ni cocer agua. Ni eso. Es terrible lo que está pasando en nuestra sociedad, hermano. ¿Qué estamos haciendo como padres? ¿Qué estamos haciendo? Hoy en día está terrible. Pero un padre es un padre y tiene esa responsabilidad de criar buenos hijos. No solo él, junto a mamá también, junto a su cónyuge. Los dos tienen esta responsabilidad. Un padre así, que sea su propio pastor de los hijos y que les promueva buena salud espiritual, será de mucha bendición a la familia, va a ser honrado por sus hijos, porque le voy a decir esto, a lo mejor, ya de grandes ellos pues son medio así, que medio acá y medio el otro, un día en la iglesia, un día por allá. A lo mejor, estoy diciendo, pero le voy a decir esto, jamás van a olvidar que usted les dio un buen ejemplo. Nunca lo van a olvidar. Y con respecto a la mamá, igualmente. Puede pasar lo mismo, pero nunca van a olvidar que se les dio el mejor ejemplo y que las decisiones propias las tomaron ellos, pero sus padres les dieron un buen ejemplo. Así es que va a ser honrado por sus hijos, este hombre, es un padre así, y va a ser honrado por Dios igualmente, hermano, porque hizo su mejor trabajo para con los hijos. Amén, hermanos. Amén. ¿Cuántos son padres aquí? Levante su mano. Padres. Que Dios les bendiga, hermanos, y les ayude a que si sus hijos están pequeños, échenle ganas. Si ya están grandes, sea un buen consejero para ellos igualmente. Y si es abuelo, tiene toda la influencia en los nietos igualmente. Toda la influencia. Usted es importante en la familia, como abuelo igual. Usted puede ser un gran ejemplo para ellos como abuelo. Fue lo que hizo Loira con Timoteo. Un ejemplo para él. Y miren lo que llegó a hacer este hombre. Así es que vale la pena luchar por los hijos. No se rinda. No pare. Siga luchando por sus hijos, porque el que persevera, alcanza. Amén. Padre Dios, gracias por su bondad y su misericordia, Señor. Gracias. Gracias por el privilegio de ser padre, Dios. Todos estos hermanos míos que levantaron su mano porque son padres, Señor, le pido una bendición especial para ellos, Señor, y que también, Padre del cielo, pues les dé sabiduría, nos dé sabiduría. Seamos padres simplemente, o ya seamos abuelos, Señor, denos sabiduría para ser el mejor ejemplo de los hijos y de los nietos, Dios. Ayúdenos, Padre Santo, a que nosotros hagamos la diferencia en esta sociedad, Padre del cielo. Por favor, guárdenos, Señor, nuestra familia, guarde nuestra familia, y que podamos, Señor, presentar buenas cuentas delante de usted cuando nos presentemos, Señor, delante de usted, con respecto a la familia, especialmente con respecto a los hijos, Señor. Ayúdenos, Padre del cielo, no nos abandone, Señor, y denos, Señor, sabiduría suficiente como para poder aconsejarlos y como para poder ayudarles, Dios. Guárdenos, Señor, en el camino bueno y que nuestras familias, Señor, sean de bendición en la comunidad donde vivimos y donde quiera que nos movamos. Gracias por el privilegio de ser padre. Y, Señor, también le doy las gracias por los alimentos, Señor. Le pido que bendiga esos alimentos, Padre Santo, que vamos a consumir. Y gracias por las manos que prepararon, Señor. Gracias por el esfuerzo también de nuestras hermanas. Y que, Padre Santo, pues esos alimentos sean de beneficio a nuestro cuerpo, a nuestra salud. Y que usted siga siendo nuestro proveedor de todos los días en nuestros hogares, Señor. Que usted nos provea todo lo que vamos a necesitar hasta nuestro último día. Para su gloria y honra le doy gracias también y le pido que reciba este último canto que es para su gloria y honra y que nos guarde en unidad. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pues después del canto, hermanos,